En mi familia, me hacían cargar con los castigos físicos por las travesuras de mis hermanos, y le llamaban tradición, como si eso lo justificara. Cuando por fin me atreví a denunciar a mi papá, que para todos era el héroe policía, él se encargó de manipular a todo el pueblo hasta que todos creyeron que yo era la mala del cuento. En mi familia, el hijo más chico tenía que aguantar todos los golpes por los errores de los demás, así que desde que tenía 5 hasta los 10 años, me llovían cinturonazos por cosas que ni siquiera había hecho. Mi papá copiaba esas costumbres de su papá, que había sido militar, un veterano condecorado de Vietnam, que hacía que su casa funcionara como si fuera un cuartel. Alguien tiene que cargar con el peso para que la familia siga fuerte, decía mi papá, mientras cada domingo en la mañana le sacaba brillo a sus medallas hasta que parecían heridas frescas. Él de verdad pensaba que así estaba formando lazos imposibles de romper, que nos convertía en una sola familia que respiraba y se movía igual. Mi mamá tampoco decía nada porque también creció en un ambiente igual de duro. En su casa, a la que le tocaba era a la hermana mayor. Eso nos hizo más unidos, repetía, pero su voz sonaba tan vacía como iglesia cerrada. Entre todos aprendimos a cuidarnos, pero yo tenía 3 hermanos mayores, Marcus, Diana y Gabriel. Alguna vez fueron buenos, pero al saber que yo pagaba por ellos, cambiaron. Marcus empezó faltando a la escuela y luego robaba en tiendas. Diana le agarró gusto a robarle las joyas a mi mamá para comprar boletos de conciertos. Gabriel reprobaba los exámenes a propósito, y en vez de contestar, se ponía a dibujar tonterías. Cuando llegaba la hora del castigo, me veían con esa mezcla insoportable de culpa y alivio, mientras mi papá se quitaba el cinturón y el cuero sonaba horrible en el silencio. La regla era sencilla, pero cruel. Todos los domingos a las 7 de la tarde era la hora de rendir cuentas. Quitaban los muebles, como si armaran una arena de peleas, y mi papá empezaba a leer la lista de faltas de la semana, mientras yo estaba en el centro del cuarto, descalza sobre el piso helado, con una camiseta de tirantes y shorts, para que el castigo pegara bien. Un golpe por cada vez que alguien llegaba tarde, 5 por cada examen reprobado, 10 por faltar al respeto. Todo seguía hasta que mi papá sentía que el honor de la familia ya estaba limpio, con la cara roja y las venas marcadas como lombrices bajo la piel. Mis hermanos no podían voltear a otro lado, tenían que ver todo, porque así aprendían por mi dolor. Los sentaban en el sillón, de mayor a menor, las manos en las piernas, viendo pa' enfrente. Mi mamá, como si eso ayudara, iba contando los golpes. 1 por Marcus, que llegó tarde, 2, 3, 4 por Diana y sus contestaciones, 5, 6, como si contar hiciera que no fuera tortura. Para cuando tenía 7 años, mi cuerpo ya reaccionaba solo, siempre esperando el golpe. Los maestros se daban cuenta, pero mi papá era el policía intachable, con reconocimientos en la oficina. ¿Quién iba a creerme? Guardaba un calendario bajo el colchón, y con colores diferentes, marcaba qué hermano era responsable de cada cicatriz. Rojo para Marcus, morado para Diana, verde para Gabriel. Mi cuerpo era el mapa de sus errores. La época de ratero de Marcus me dejó 3 marcas en la espalda, como si me hubieran rasguñado. Cuando Diana tuvo un novio a escondidas, acabé con el labio partido que tardó semanas en sanar. A todos les dije que me caí de la bici. Por culpa de las bromas de Gabriel, una semana no pude sentarme a gusto y me tenía que mover incómoda en el salón mientras los demás se reían. Todo explotó el día que cumplí 10 años, el 15 de febrero, que debería haber sido de pastel y regalos, pero a cambio Gabriel pintó groserías en el coche del director de la escuela, a plena luz del día, y muriéndose de risa frente a la cámara de seguridad. Esa noche, mientras mi papá preparaba el cinturón con su rutina acostumbrada, Gabriel hasta se burló. Al menos yo no tengo que aguantar esto, dijo tirado en el sillón como si estuviera viendo la tele y no la tortura de su hermana. Volteé a ver a mis hermanos y nadie me sostuvo la mirada. Marcus revisaba el celular, Diana se arreglaba las uñas. Ahí fue cuando entendí que para ellos ya no era su hermana, solo era la que absorbía el castigo para que ellos pudieran vivir tranquilos. Esa noche hice algo que nunca me había atrevido. Cuando mi papá levantó el cinturón y la hebilla brilló bajo la luz, salí corriendo. Crucé la puerta principal descalza, con el frío de febrero calándome los huesos. Corrí 3 cuadras hasta la casa de mi maestra, la señora Lee, con los pulmones ardiendo y la ropa de los castigos puesta. Ella abrió la puerta y me encontró temblando en el porche, con las marcas frescas en los brazos. Sin decir nada, me metió, me envolvió en una cobija que olía a lavanda y me preparó un chocolate caliente, mientras yo le enseñaba las heridas nuevas y las cicatrices viejas. Ella tomó fotos de todo, como si fuera perito. Cuando le conté los años de abuso, el sistema de castigo por sustitución, la retorcida idea de honor familiar de mi papá, de inmediato llamó a la procuraduría, pero era lista y conocía el sistema. Con tu palabra contra la de un policía no basta, me dijo, con la mirada dulce pero decidida. Necesitamos pruebas que no puedan ignorar ni tapar, así que nos pusimos creativas. La señora Lee me dio una grabadora pequeñita,
como una USB, para esconderla en el calcetín. Durante 3 semanas fui espía en mi propia casa. Grabé todo, los discursos de mi papá sobre el honor y la disciplina militar, a mi mamá contando los golpes como si fuera una canción de cuna macabra, a mis hermanos decidiendo a quién le tocaba portarse mal. Incluso está grabado cuando Gabriel le preguntó a Marcus, ¿crees que esta vez va a llorar? La semana pasada ni lloró, capaz que papá ya se está ablandando. Pero cuando llegó la gente de la Procuraduría, mi papá ya tenía todo planeado. Sacó unos papeles de una evaluación psicológica que le hicieron apenas 2 semanas antes. Por supuesto, la fecha no era casualidad. Llevaba tiempo preparándose, armando su versión. La trabajadora social, una señora con cara de cansada que se llamaba Catherine, recibió los documentos con la misma indiferencia de quien ya ha visto de todo. Revisaba los papeles mientras mi papá empezaba a actuar. La voz se le quebraba justo en los momentos clave para hablar supuestamente de mis problemas de conducta y mi afán de llamar la atención. Hasta sacó el tema de un pez dorado que se murió hace 3 años, según él, porque yo lo exageré. Mi mamá asentía, echándole más crema a sus tacos cada vez que mi papá hacía pausas dramáticas. Ahí entendí que lo tenían todo ensayado. Cada movimiento era frío y calculado, cada palabra elegida para dejar huella. Catherine pidió hablar conmigo en privado, pero papá de inmediato puso la mano en su arma de cargo, como quien recuerda quién manda aquí. No se quiso salir, diciendo que era por seguridad, y mientras hablaba, sus dedos tamborileaban la funda, describiendo cómo, según él, yo cada vez era más agresiva con mis hermanos. Las mentiras caían una tras otra, hasta formar un muro imposible de escalar. En ese instante entró Marcus, con unos papeles de la uni que necesitaban la firma de papá. Cruzamos la mirada, y por un segundo, creí ver otra cosa. ¿Duda? ¿Culpa? Pero papá lo llamó de inmediato para que hablara de mi comportamiento. Y Marcus, con los formularios en la mano y el futuro colgando de un hilo, declaró en mi contra. Lo que dijo sonó forzado, pero igual me hizo daño. Habló de mis cambios de humor, de cosas que nunca pasaron, y no se atrevió a mirarme. Sentía las marcas frescas en mi espalda punzando bajo la camisa. Podría haberlas mostrado y acabar con todo en ese momento, pero la mirada de papá era claro aviso. Iría contra mí, pero también contra Marcus. Su beca, su futuro, todo dependía de ese teatro. Me quedé callada, guardando las pruebas. Mientras papá seguía inventando, Catherine hacía anotaciones, su pluma rayando el papel, mientras él servía café y jugaba a ser el padre preocupado. Hasta sacó los álbumes de fotos para presumir los buenos tiempos, cuando todavía no nos había destrozado por dentro. De pronto sonó el timbre con ese toque inconfundible de la señora Epley, pero mi mamá se adelantó a abrir. Su celular vibró con una emergencia inventada sobre Diana en la escuela, otra distracción planeada. Cuando Gabriel llegó y vio la escena en la sala, no esperó a que le dijeran nada, y se sumó a las mentiras, agregando historias de mis celos y mi afán de llamar la atención. Sentía la grabadora escondida en mi calcetín como si pesara kilos. Sabía que las pruebas estaban seguras en mi cuarto, pero si subía por ellas, iban a decir que huía porque era culpable. Catherine se dio cuenta de cómo me sobresaltaba cada vez que papá se movía de forma brusca, pero lo interpretó al revés. Vio inestabilidad donde solo había miedo. Sacó la cámara para guardar evidencia de mi comportamiento preocupante, asegurándose de que todo quedara como papá quería. La imagen de un hijo problemático, no de una víctima. El sistema que debía protegerme ahora jugaba en contra mía. La escuela también se volvió un campo de batalla. La orientadora, la señora Rodríguez, de la nada empezó a ponerme distancia después de que papá le ofreció una carta de recomendación para su esposo en la academia de policía. La preocupación que antes mostraba desapareció y la cambió por consejos para que me enfocara en lo mío en vez de crear líos. El subdirector, de paso, empezó a anotar cualquier cosa como interrupción, aunque yo seguía igual que siempre. Mi mamá no se quedó atrás. Fue con los vecinos a contarles de mis fases, como si fuera lo mismo que cuando se murió el pez dorado. La señora Patterson, que antes me saludaba con gusto, ahora ni me veía cuando salía a caminar. El cajero del súper, que siempre sonreía, empezó a despacharme con prisas. Nuestra vida familiar acabó siendo el chisme del pueblo, y yo, el hijo conflictivo de la familia de policías ejemplares. Hasta el grupo familiar de WhatsApp se volvió arma. Mis hermanos hacían capturas de pantalla de lo que yo escribía desahogándome, quitando el contexto para que pareciera que estaba loca. Un mensaje de «ya no aguanto esto», después de una golpiza, sirvió para probar mi supuesta crisis mental. Diana, sin que yo supiera, llevaba meses subiendo a su Finsta historias de nuestro drama familiar, documentando mis episodios. Las tardes con la señora Lee después de clases llamaron la atención equivocada, hasta que llegó una denuncia anónima al director por conducta inapropiada de su parte. Le preguntaron sobre los límites con los alumnos, mientras papá, muy preocupado, se hacía el buen padre advirtiendo sobre malas influencias en su hijo. La única adulta que me creía estaba quedándose sin voz. El control de papá alcanzaba a todos lados. Me anotó con el Dr. Hartman, su amigo de las cartas, para una evaluación psicológica. La cita estaba en el refri, pegada con imán, recordatorio diario de su poder. Para el seguro, él tenía que firmar todo,
igual que para los permisos de la escuela. Cada institución diseñada para proteger a los niños tenía una puerta trasera por la que un policía con contactos podía entrar y manipular a gusto. El cansancio se me pegó, me quedaba dormida en historia, y el profe Chen tomaba nota en mi expediente. Un día apareció una sospecha de consumo de sustancias en mi historial. Otro ladrillo en el muro que papá iba levantando alrededor de mí. Mis calificaciones bajaron, porque sobrevivir me quitaba toda la energía, lo que solo servía para reforzar la idea de que yo era una hija problemática fuera de control. El tío Tony, alguna vez, me dijo en Navidad que si necesitaba dónde quedarme, su casa estaba abierta. Pero cuando lo busqué, su voz sonaba preocupada y muy incómoda. Papá ya le había comentado lo de su green card vencida, como quien no quiere la cosa. El mensaje era claro. Si me ayudaba, arriesgaba la deportación y tenía que pensar en su propia familia. Otro aliado menos, por culpa de las jugadas de papá. Poco a poco, el pueblo se volvió en mi contra. Sentía los susurros detrás de mí en el pasillo del súper. Los papás jalaban a sus hijos cuando me veían pasar. Ya todos se sabían la historia. La hija inestable del policía héroe, inventando cosas para llamar la atención. Hasta los compañeros de la escuela repetían el mismo discurso. Mi mamá dice que está pasando por algo. La excusa educada para no ver lo que pasaba en realidad. Mientras tanto, las mentiras de papá se hacían más elaboradas. Juraba que la noche anterior llegué después del toque de queda, pero la historia de Instagram de Gabriel mostraba a papá en casa a esa hora, así que su versión no cuadraba. De todos modos, las pequeñas victorias sabían a poco cuando la batalla grande estaba perdida. Probar una mentira solo servía para que me tacharan de manipuladora, como si me inventara todo y anotara detalles solo para armar mi propia historia falsa. La mamá de Emma, mi mejor amiga, necesitó la ayuda de papá para una orden de restricción, y de repente Emma ya no podía juntarse conmigo. Sus mensajes de disculpa fueron espaciándose hasta que dejaron de llegar. Otro lazo cortado, otra testigo silenciada con favores y amenazas disfrazadas. La verdad, al final, se convirtió en el mayor peligro. Cuando logré demostrar que mi papá había mentido en un detalle, todo se vino abajo porque salió a relucir que yo me había escapado de la casa 3 meses antes para evitar que me golpeara. A partir de ahí, ya nadie me creyó. Mi papá agarró cada intento que tuve de huir como si fuera prueba de que era una delincuente. Hasta el abrazo que me dio la señora Lee para celebrar que se había pospuesto la audiencia fue usado en mi contra. Alguien nos tomó una foto y la presentaron como si fuera evidencia de que tenía una relación inapropiada con mi maestra. Esa cena se volvió puro teatro. Mi papá me agarraba del hombro mientras decía cosas como «tenemos que salir adelante juntos como familia», pero siempre encontraba la manera de decir lo que más me dolía. Para cualquiera que escuchara, parecía apoyarme, pero los moretones en mi piel contaban la verdad. Mi mamá me servía mis platillos favoritos y hablaba sobre tratamientos para mis problemas de conducta, como si un plato de pasta fuera a arreglar todo lo que ellos mismos rompieron. Ahí estaba la grabadora, captando todo, pero intentar recuperarla era jugarme la vida. Papá ahora revisaba mi cuarto cuando se le daba la gana, según él porque le preocupaba que tuviera drogas o cosas peligrosas. La única evidencia que podría salvarme estaba guardada en una caja de zapatos, debajo de unos dibujos viejos, tan cerca y a la vez tan arriesgada de recuperar. Cada día que pasaba hacía que esas grabaciones fueran más importantes y a la vez más imposibles de sacar de ahí. El reporte de Catherine iba a llegar pronto. La trabajadora del DIF se fue con un montón de notas que respaldaban la versión de mi papá, fotos de mis reacciones, testimonios de mis hermanos, reportes de la escuela por mis bajas calificaciones y ese día que me quedé dormida en clase. Todo eso era suficiente para armar el historial en papel de una niña problemática, no de una chava desesperada tratando de sobrevivir. El sistema me dio la espalda por completo, protegiendo al agresor y alistándose para castigarme aún más. La señora Lee también tenía sus propias broncas. La dirección de la escuela empezó a cuestionar su criterio, su profesionalismo, sus intenciones. Ya no podía hablarme directo. Todo tenía que pasar por canales oficiales que mi papá podía revisar. La misma señora que me había arropado con una cobija que olía a lavanda esa noche helada de febrero, estaba siendo apartada de mi vida por el mismo sistema que ella intentó usar para ayudarme. Mis hermanos me sacaban la vuelta en la casa. La culpa los hacía actuar feo. Marcus se clavó en sus planes para la universidad. Diana se la vivía con sus amigas y Gabriel todo lo tomaba a broma, haciéndome comentarios de hermanitas locas cuando llegaban sus amigos. Ellos ya habían escogido su equipo, y no era el mío. Esa familia que según mi papá estaba protegiendo, no era más que puros restos, apenas sostenida por la complicidad de guardar silencio sobre mi abuso. Hasta la gente del pueblo ya me había juzgado. Todos veían al policía ejemplar, con diplomas en la pared y un historial impecable. Era más fácil creer que la hija problemática estaba inventando todo, que aceptar la verdad. Acomodaban la historia en la cabeza. Problemas de salud mental, ganas de llamar la atención, celos o locuras. La verdad era muy incómoda, así que escogieron la mentira más sencilla. Cada día traía nuevas humillaciones, más pruebas de que estaba mal. Y cada noche me recordaba que la única evidencia real de todo estaba allá arriba, en esa caja de zapatos a la que no podía llegar sin arriesgarlo todo. La grabadora tenía sus voces, sus confesiones,
toda su crueldad, pero ir por ella era jugármela por completo, y mi papá cada vez revisaba más seguido los cuartos. Siempre andaba sospechando, cuidándose, un paso adelante. Sentía que las paredes se cerraban, los pocos apoyos se esfumaban, la gente que me ayudaba desaparecía. La historia que él había contado se endurecía a mi alrededor, atrapándome en el papel de la mala de mi propio abuso. Mi papá ya no necesitaba controlarme con la fuerza, evolucionó a algo más sofisticado. Logró que todo el pueblo fuera su cómplice y hasta se sumaran a callar a su víctima. La siguiente semana, papá empezó a entrenar al equipo de básquet. El equipo de Gabriel entrenaba en el gimnasio de la escuela los martes y jueves, y él llegaba con su silbato y su portapapeles como si lo hubiera hecho toda la vida. Yo los veía desde las gradas, admirando cómo enseñaba a tirar, sus movimientos seguros. Los niños se le pegaban luego, atraídos por su carisma y su buena onda. Se aprendió sus nombres en minutos, recordaba a sus jugadores favoritos de la NBA, hasta les citaba frases de Space Jam cuando hacían buenas jugadas. Esa era mi película favorita, la que veíamos juntos los sábados antes de que todo se viniera abajo. Me daba coraje la ironía, me ardía la garganta. Ahí estaba el hombre que convirtió mi casa en un campo de batalla, enseñándole a niños de 12 años sobre trabajo en equipo y deportivismo. Les daba palmadas en la espalda al terminar los ejercicios, los animaba cuando batallaban, nunca les levantaba la voz. Los demás papás lo veían con orgullo desde la orilla, felices de que el oficial Thompson fuera voluntario. Nadie sospechaba que esa misma mano que ahora daba ánimos era la que me lastimó apenas días antes. Gabriel mejoró muchísimo con su entrenamiento. Su talento por fin tenía dirección. Empezó a meter más canastas, a pasar mejor, hasta ayudaba a los más chiquitos. Mi papá le despeinaba el pelo cuando hacía una buena jugada. Era un gesto tan común y paternal que hasta el estómago se me revolvía. El equipo empezó a ganar partidos y papá se volvió el héroe del chat de papás del básquet. Un día traté de explicarle todo esto a mi maestro de inglés, el señor Robbie, en la hora de la comida. Me escuchó con paciencia mientras le contaba sobre los castigos, los golpes y cómo papá había manipulado la visita de Catherine. Pero en cuanto mencioné que ahora entrenaba el equipo de Gabriel, la cara del señor Robbie cambió por completo. El papá tiene talento para jugar diferentes papeles, el entrenador buena onda con el equipo y el agresor en casa. Es impresionante cómo una cosa tan simple puede hacer que alguien dude de mi historia. Resulta que su propio hijo estaba en el equipo y le fascinaba cómo entrenaba el coach Thompson. Terminó la conversación sugiriéndome que hablara con la orientadora sobre mis problemas de adaptación en la familia. La influencia de mi papá se sentía por toda la escuela, como tinta derramada. Se ofreció para el día de carreras y fue con todo el uniforme a hablar de servicio a la comunidad. Se metió al comité de seguridad de la Asociación de Padres, compartía consejos profesionales para cuidar a los niños y hasta empezó un programa de mentoría juvenil en la estación, según esto para ayudar a jóvenes en riesgo. Y mientras más cosas buenas hacía, más crecía su reputación, y más rara y falsa parecía mi versión de los hechos. La evaluación psicológica con el Dr. Hartman fue en una oficina beige que olía a cuero y a desilusión. Antes de entrar, mi papá me preparó, poniéndome su mano pesada en el hombro y diciéndome lo importante que era que fuera sincera con mis problemas. El Dr. Hartman me preguntó sobre mi sueño, si comía bien, cómo era mi relación con la familia. Yo intenté hablar del abuso, pero él siempre me regresaba al rollo de mis emociones, cómo lidiaba con el estrés, si tenía la costumbre de echarle la culpa a los demás. Me enseñó manchas de tinta que honestamente solo parecían pintura regada y me pidió que dibujara a mi familia, además de hacerme llenar cuestionarios sobre mi estado de ánimo. Cuando mencioné los golpes, él solo asintió con cara de comprensión y me preguntó cómo me hacía sentir eso, pero nunca cuestionó si de verdad había pasado. Terminó la sesión recetándome un ansiolítico leve y recomendando terapia familiar. Mi papá, por su parte, le dio las gracias con todas las ganas del mundo, actuando el papel de papá preocupado como si le hubieran dado un Oscar. La contraseña de mi mamá fue más fácil de adivinar de lo que pensé. Vi cómo tecleaba el nombre de nuestro perro viejo seguido del cumpleaños de Diana. Seguro llevaba usando esa combinación desde hace siglos. Esperé a que todos estuvieran dormidos y me acerqué a la compu familiar, con el corazón a mil. Revisé el historial, y lo que encontré me dejó helada. Había buscado campamentos para adolescentes problemáticos en Utah, programas de terapia en la naturaleza, centros de tratamiento residencial. O sea, ya estaba viendo opciones para mandarme lejos. Pedí un libro sobre cómo sobrevivir al abuso infantil, usando la tarjeta guardada de mi mamá, y lo mandé a la escuela para que no llegara a la casa. Le cayó el correo de confirmación, pero lo borré de volada, esperando que ni lo notara entre tanto gasto. 3 días después llegó el libro, bien escondido en un sobre de Manila. Lo leí en la hora de estudio, aprendiendo sobre el trauma, la manipulación psicológica y cómo documentar las cosas. Sentí que el conocimiento era lo único que me estaba defendiendo de sus mentiras. No me lo podía creer cuando, por fin, di con la finsta de Diana. Llevaba meses subiendo videos y fotos del drama familiar, con descripciones donde yo era la loca, la que solo quería atención. Había clips donde me veía nerviosa con cualquier movimiento,
pero ella lo ponía como si estuviera exagerando. Capturas de nuestras conversaciones por mensaje, editadas para que pareciera que yo era la mala. Hasta subió un video donde salgo llorando después de una golpiza, y le puso emojis de ojos en blanco y comentarios burlones sobre las hormonas. Sus seguidores, casi todos de la escuela, dejaban comentarios diciendo que yo estaba mal, que necesitaba ayuda, hasta contaban sus historias de hermanos difíciles. Diana convirtió mi sufrimiento en show, quedando como la víctima ante todos, mientras yo solo iba juntando moretones. Esa traición dolía más que cualquier golpiza. Mi intento de grabar a mi papá usando el celular viejo de la señora Lee casi acaba en tragedia. Escondí el teléfono en mi mochila y prendí la grabadora de voz en la cena, esperando captar uno de esos discursos amenazantes que se aventaba. Pero los celulares no son tan discretos y, justo cuando mi papá decía lo decepcionado que estaba de mí, se escuchó un pitido. Él levantó la cabeza en seco, como animal salvaje oliendo el peligro. Yo me hice la que buscaba la tarea en la mochila, tratando de detener la grabación como podía. Se paró despacio y rodeó la mesa, preguntando por el sonido con voz calmada pero la cara llena de tensión. Saqué una hoja de matemáticas y le dije que estaba usando la calculadora del teléfono. No me creyó, se me notaba, pero decidió dejarlo pasar, al menos por ahora. Al día siguiente, anunció nuevas reglas. Todos los celulares se entregarían antes de la cena y se quedarían guardados en una canasta en su cuarto toda la noche. Según él, era por nuestra seguridad, para evitar el ciberacoso y para que durmiéramos bien. Mi mamá apoyó la idea de inmediato. Hasta lo felicitó por adelantarse a los problemas. Mis hermanos solo refunfuñaron y obedecieron, porque sabían que resistirse era peor. Así se me cerró otra manera de documentar. Sin avisar, cambiaron los procedimientos para recogerme en la escuela. La secretaria me sacó de matemáticas para decirme que mi papá actualizó los contactos de emergencia. Ahora solo él podía sacarme antes de tiempo, ya fuera por una emergencia médica o cualquier cosa que necesitara un adulto. La señora Lee ya no estaba en ningún formulario. La secretaria sonreía mientras me lo explicaba, creyendo que mi papá solo era un padre responsable cuidando a su hija problemática. La enfermera, la que había visto mis moretones en un chequeo, dejó claro lo que pensaba con su silencio. La señora Bobby siempre había sido buena onda, me daba hielo para las lesiones y preguntaba con cuidado cómo me había lastimado, pero desde que la constructora de su esposo perdió un contrato importante con la policía, su preocupación se esfumó. Siguió reportando los golpes, pero ahora escribía cosas como «dice que se le hacen moretones fácilmente» y «las historias no coinciden con los patrones de las lesiones». Al final, durante uno de los eventos de policía comunitaria de mi papá, por fin recuperé la grabadora de mi cuarto. Me temblaban las manos al sacar la caja de zapatos de entre dibujos y boletas viejas. El aparato seguía ahí, pequeño pero poderoso. Con los dedos temblorosos le puse play y escuché 2 semanas de conversaciones familiares salir por la bocina. Papá hablando de estrategias con mi mamá, Gabriel burlándose de mis castigos, Diana quejándose porque le quitaba atención. Pruebas claritas de que se ponían de acuerdo. Pero aún había más. La grabadora también tenía grabado a mi papá ensayando con mi mamá lo que iba a decir en la entrevista con el DIF, inventándose respuestas sobre mis supuestos problemas de conducta y su preocupación por mi salud mental. Hasta practicaba cuándo debía hacer pausas emocionales y en qué momento le debía temblar la voz. Mi mamá le daba sugerencias, como si fuera directora de teatro. Ya sabían que Catherine vendría mucho antes de que les avisaran. Las grabaciones también dejaron ver las broncas propias de mi papá. De madrugada, cuando todos dormían, se sentaba solo en la sala y hablaba. No sé si consigo mismo o con su papá muerto. Era difícil saberlo. Hablaba de seguir con las tradiciones, de la fuerza que se consigue a través de la disciplina, de eliminar lo que nos hace débiles para crear algo más resistente. Su voz tenía un matiz de dolor que jamás le había oído, una dureza que dejaba entrever heridas mucho más profundas que cualquiera que me hubiera causado. De pronto me cayó el 20. Mamá también guardaba sus propios secretos en una caja de recetas sobre el refri. Una noche, aprovechando que papá estaba patrullando, la bajó y empezó a revisar unas tarjetas con fechas escritas. No alcancé a leer nada, pero vi cómo se le desmoronó la cara mientras las lágrimas le caían en silencio. Apenas escuchó el carro de papá en la entrada, guardó la caja y se limpió la cara, tratando de recomponerse antes de que él entrara. La abuela llegó a su visita mensual como siempre, trayendo su típico lote de galletas y esa mezcla de sentimientos difíciles de descifrar. Había sido la principal porrista de papá. Siempre hablaba maravillas de su entrega a la familia y de mantener las costumbres, pero esta vez noté algo distinto cuando me vio, como si en sus ojos supiera mucho más de lo que decía. En la cena no dejaba de voltear a ver a papá y a mí, abriendo la boca como si quisiera hablar pero no se animaba. Aproveché cuando lavaba los trastes, mientras los demás estaban clavados con el partido de fútbol. Le mostré los moretones en mis brazos, los que dejaban ver claramente los dedos de papá. Se quedó congelada, las manos en el agua enjabonada, y por un segundo realmente pensé que iba a intervenir, pero luego se secó las manos con toda calma, me acarició la cara con una ternura inesperada, y me soltó que si se metía, papá nunca la dejaría volver a vernos. Su decisión fue clarísima, y esa neutralidad se sintió como una puñalada por la espalda.
La culpa que cargaba Gabriel se volvió mi herramienta. Empecé a perdonarlo antes de que siquiera se disculpara. Le sonreía con comprensión cuando esperaba que yo me enojara. Esa confusión en sus ojos era la oportunidad perfecta. En uno de esos momentos en que estaba vulnerable, le pedí su celular para checar Instagram porque el mío se había quedado sin batería. Me lo dio sin dudar, ya desbloqueado. En su galería había mucho más de lo que imaginaba. Videos de escenas familiares donde las amenazas de papá apenas se disimulaban. Fotos de mis moretones que Gabriel había tomado a escondidas. Quién sabe si por culpa o simple morbo. Y hasta grabaciones de la hora de responsabilidad, filmadas desde la escalera cuando se suponía que él tenía que estar en su cuarto. Gabriel también estaba armando su propio archivo, pero yo no sabía si algún día necesitaba pruebas o solo por curiosidad. Por accidente me topé con el compañero de papá, el oficial McCatherine, en la cafetería donde a los policías les dan refill gratis. Estaba ahí solo, viendo su celular con esa cara de agotamiento de quien ya ha visto demasiado. Pedí un chocolate caliente y me senté en la mesa de al lado, sacando plática sobre el clima mientras analizaba cada uno de sus gestos. Se notaba incómodo cuando mencioné a papá. Se movió inquieto y cambió la conversación a temas menos delicados. Aún así, me dejó ver que no todo era solidaridad entre ellos. McCatherine comentó que algunos en la comisaría habían empezado a preguntar sobre la vida familiar de papá. Nada oficial, solo comentarios al aire sobre el estrés y cómo era la dinámica en casa. Rápido se echó para atrás, asegurando que todos apoyaban a papá, pero el daño ya estaba hecho. La duda se había colado. Marcus me pasó algo entre clases, apretando un papel doblado en mi mano antes de desaparecer entre el gentío. Lo abrí en el baño y era una copia de su ensayo para la uni. Solo el título me apachurró el corazón. Viendo la injusticia, una reflexión personal sobre la dinámica familiar. Escribió sobre nuestra casa, sobre presenciar injusticias desde adentro, sobre lo que duele saber que te beneficias del sufrimiento de otros. Cambió nombres y detalles, pero la verdad se colaba entre renglones, tan clara como el agua. El ensayo era precioso y dolía leerlo. Marcus entendió a la perfección lo complicado que era todo, con una sensibilidad que ni yo sabía que tenía. Habló de la culpa que lo corroía, de cómo el privilegio termina siendo un veneno cuando cuesta tan caro. Hasta incluyó un apartado sobre romper ciclos, sobre elegir la integridad aunque sea más cómodo hacerse de la vista gorda. Al final prometía usar su educación para ayudar a quienes estuvieran en una situación como la nuestra. Era básicamente lo más parecido a una disculpa que había recibido. La hermana de mamá, Catherine, que llevaba años sin dar señales de vida, de pronto marcó, y esa llamada puso a papá en modo volcán a punto de explotar. Tía Catherine vive a 2 estados de distancia y dejó de hablarle a mamá por una bronca con la herencia de su papá, pero de alguna manera se enteró de todo, tal vez por las redes, o porque en Pueblo Chico todos se enteran de todo. Se ofreció a cuidarme un tiempo, darme un lugar tranquilo mientras se arreglaban las cosas. Papá reaccionó de volada, metiendo papeles preventivos y diciendo que mi tía quería separarme de mi familia. Sacó a relucir viejos problemas legales de su divorcio, habló de su depresión y hasta puso en duda si era apta para ser mi tutora. Por tanta vuelta legal, me perdí una sesión de terapia obligatoria porque tuve que ir a juntas con abogados, y eso quedó registrado como incumplimiento en mi expediente. Cada paso hacia liberarme traía consigo más castigos. La situación de la señora Lee se fue en picada. Los gastos legales se comieron sus ahorros y llenaron las tarjetas que tenía guardadas para emergencias. Hizo lo que pudo y contrató al mejor abogado de familia que le alcanzaba, pero papá tenía detrás el fondo legal del sindicato policial. La diferencia se notaba en cada reunión. El equipo de papá llegaba con cajas y cajas de papeles, expertos y presentaciones impecables, mientras el abogado de la señora Lee luchaba con lo poco que tenía, y aunque le echaba muchas ganas, la pasión no paga cuentas. El enfrentamiento más tenso fue en mi pizzería favorita. Solo quería sentirme normal un rato, disfrutar una rebanada de pizza grasosa y jugar en las maquinitas. Pero papá llegó con el equipo de básquet de Gabriel, celebrando su última victoria. En cuanto nos cruzamos la mirada, su máscara de papá buena onda se derrumbó y dejó ver su lado oscuro. Se acercó a mi mesa fingiendo preocupación y preguntó en voz alta que si acaso debía estar ahí sola. Los chavos que trabajaban ahí se pusieron nerviosos mientras él seguía con su show, preguntando si ya me había tomado el medicamento o si mi tutora sabía dónde estaba. Lo único que logró fue que todos los clientes se quedaran viendo, y los chismes empezaron a correr como pólvora. Cuando intenté irme, me cerró el paso y no dejaba de insistir en llamar a la señora Lee para asegurarse que tenía permiso de salir. Todo se salió de control cuando quise pasar a la fuerza. Me agarró de la muñeca, lo suficientemente fuerte para que doliera, pero cuidando no dejar marcas. El subgerente, un chavo que apenas le llevaba unos años a Marcus, no tenía ni idea de cómo manejar la situación. Mi papá, que era policía, cliente frecuente y además entrenador de jóvenes, imponía respeto. Yo, en cambio, era la típica chica problemática de la que todos ya habían oído algo. Cuando al fin el gerente se animó a pedirle a mi papá que me dejara ir, él me soltó con un dramatismo exagerado, advirtiendo que le llamaran de inmediato si notaban algo raro. La señora Lee regresó de su suspensión, pero con tantas restricciones que de plano ya no podía hacer su trabajo. Le prohibieron hablarme directamente, o apoyarme más allá de lo que haría cualquier maestra con cualquier estudiante.
Todo tenía que ser a través de canales oficiales, con papeles de por medio y bien vigilado. El cariño que nos unía quedó sepultado bajo ese muro de normas. Para colmo, la suplente que pusieron mientras ella estuvo fuera era prima de mi papá, una señora que se dedicaba más a recolectar chismes que a dar clases de inglés. Terminé durmiendo en el cuarto de lavado de la señora Lee, aunque sin permiso formal. Ella no podía invitarme a quedarme porque eso rompía la orden de no contacto, pero tampoco cerraba la puerta trasera y, si yo entraba en la madrugada, pues ella dormía demasiado como para darse cuenta. Era un acuerdo silencioso pero bien entendido. Me acomodaba entre la lavadora y la secadora, y el ruido constante de las cargas de ropa en la noche me tranquilizaba más que cualquier canción de cuna. Mientras tanto, mi papá decidió darle un nuevo inicio al cuarto, pintando las paredes de amarillo chillón, comprando muebles nuevos y hasta colgando cartelitos motivacionales sobre la perseverancia y el crecimiento. Presumía cada avance en sus redes. Subía fotos del antes y después con mensajes sobre crear espacios de sanación para adolescentes problemáticos. Familiares y amigos no paraban de comentar con corazones y halagos, celebrando su gran esfuerzo por mi recuperación. La salud mental de Diana se fue en picada conforme la tensión en la casa aumentaba. Empezó a usar mangas largas aunque estuviera haciendo calor, y alcancé a ver nuevos cortes en sus brazos. No lo hacía para llamar la atención, de hecho, se las arreglaba para esconderlo todo. Pero en una cena familiar especialmente tensa, se le subió la manga cuando estiró el brazo para agarrar la sal y ahí estaban, cicatrices perfectamente alineadas, marcas de que buscaba controlar su dolor de la única manera que podía. Más tarde, me acorraló en el baño llorando y echándome la culpa de la ansiedad de mi mamá, el enojo de mi papá y hasta de la ruina familiar. Me enseñó más cicatrices, unas nuevas y otras ya curadas, blancas y abultadas. Según ella, todas eran mi culpa. Si yo me hubiera callado, si no hubiera causado problemas, nada de esto estaría pasando. El dolor que sentía era muy real, aunque su manera de culparme no tuviera justificación. Ella también era víctima de la guerra interna de mi papá. Cuando abrieron la investigación contra la señora Lee, se soltó un efecto dominó de consecuencias para todos. La señora O'Catherine, que daba clases junto, sospechaba de abuso pero nunca dijo nada, y al enterarse la dirección de la escuela que no cumplió con la denuncia obligatoria, la suspendieron de inmediato. Su esposo la culpó por poner en riesgo la economía familiar, su buen nombre e incluso la estabilidad de sus hijos. Por tanta presión, el matrimonio se fue al traste. Otra familia rota solo por estar cerca de nuestro desastre. Yo seguía grabando todo, aunque el daño colateral cada vez era peor. Cada conversación, cada amenaza, quedaba registrada, aunque hubiera gente inocente pagando los platos rotos. La culpa me estaba comiendo viva, pero parar se sentía como rendirse. Me repetía una y otra vez que romper este ciclo requería sacrificios y que, aunque doliera ahora, a la larga evitaría que otros sufrieran igual. Pero cuando vi a la señora O'Catherine empacando su salón y a su hija preguntándole por qué tenía problemas, me pregunté si no me estaría volviendo igual que mi papá, justificando el daño con tal de lograr un bien mayor. Gabriel me encontró solo una tarde, y en vez de su típica seguridad, noté que estaba realmente confundido. Me preguntó si no estaría exagerando los recuerdos, si el trauma no me hacía ver las cosas peor de lo que en verdad habían pasado. Esa pregunta me sacudió más fuerte que cualquier golpe. Me quedé muda un momento, dudando por primera vez de lo que recordaba. ¿Sí estaría exagerando todo? ¿No sería que mi dolor hacía ver todo más oscuro de lo que en realidad fue? Pero entonces me acordé del calendario escondido bajo mi colchón, con cada golpiza documentada, las cicatrices ligadas a fechas y motivos exactos, y las grabaciones que, sin lugar a dudas, captaron toda su crueldad. Puede que mis recuerdos estuvieran marcados por el trauma, pero también eran reales. Que la prima de la señora Lee fuera la suplente solo me confirmaba hasta dónde llegaban los hilos de poder y control de mi papá en este pueblo. Además, ver cómo Diana se autolesionaba solo le sumaba otra capa al daño familiar y me hacía preguntarme si valía la pena exponerlo todo, aunque doliera tanto a los demás. Le dije a Gabriel que a veces el peor tipo de abuso era hacerte dudar de tu propia realidad. Se fue más confundido que antes, atrapado entre la lealtad y la incertidumbre. El artículo del periodista salió en línea a la mañana siguiente, tan medido y cuidadoso que evitaba problemas legales, pero dejaba claro que había mucho que cuestionar sobre nuestra familia. Mi papá lo leyó mientras desayunaba, apretando la mandíbula con cada párrafo. Decía que era un héroe que salvaba vidas, pero también mencionaba las acusaciones y rumores que rondaban en casa. No faltaron los comentarios. Unos defendían a mi papá como un gran policía, otros se preguntaban si no habría algo de cierto en todo eso. Mi papá reaccionó rápido y con estrategia. Agendó entrevistas con medios amigos. Llevó a mi mamá para que posaran como la familia perfecta y hablaron de lo difícil que es criar a un adolescente rebelde, del desgaste que viven las familias de policías y de la importancia de no creer todo lo que se dice. Mi mamá fingía secarse las lágrimas en el momento exacto, mientras a mi papá se le quebraba la voz al hablar de su amor por todos nosotros. Era toda una actuación. En la escuela, la situación se volvió insoportable. Unos me decían traidora en los pasillos,
Otros me dejaban notitas anónimas en mi casillero contando sus propios secretos familiares. El equipo de básquetbol se puso del lado del entrenador Thompson, y todos usaban playeras iguales en los entrenamientos que decían Blue Lives Matter. Gabriel la llevaba con orgullo, la tela tan ajustada que parecía escudo. Un día me enteré de que, después de cada golpiza de los domingos, mi papá pedía que le asignaran los casos más peligrosos, algo que el periodista notó revisando los registros públicos: persecuciones, operativos antidrogas, casos de violencia doméstica. Hasta su compañero mencionó, en una plática casual, que parecía buscar castigo arriesgando la vida. Esa revelación complicó mi odio, porque me hizo ver que él también sufría, aunque de otra forma. Las grabaciones de los monólogos nocturnos de mi papá mostraban mucho más que simple lástima por sí mismo. Le hablaba a su papá ya muerto, pidiéndole perdón por ser débil y por dejar que se perdiera la disciplina en la familia. Aceptaba que se estaba volviendo justo en lo que más despreciaba, atascado en un ciclo que no podía romper. Su voz se le quebraba cuando hablaba de su propia infancia, de los moretones que escondía bajo el uniforme, igual que los que yo tapaba con la ropa de la escuela. Entender su dolor no lo justificaba, pero sí dejaba clara la razón de nuestra destrucción. En una reunión familiar súper tensa, me animé a poner una de las grabaciones. La voz de mi papá llenó la sala mientras discutía estrategias con mi mamá y ensayaba mentiras para Catherine. Se le fue el color del rostro cuando se oyó a sí mismo practicando cómo manipular emocionalmente. Mi mamá quiso arrebatarme la grabadora, pero la aparté, dejando que sus palabras flotaran en el aire como si fuera un juicio. Gabriel se movía incómodo mientras Diana se tapaba los oídos, incapaz de soportar su complicidad tan expuesta por el audio. Mi papá perdió la cabeza, le dio un puñetazo a la mesa exigiendo saber cómo los había grabado, cuándo me había vuelto tan traicionero. Nadie dejó pasar la ironía de que él me llamara mentiroso justo cuando escuchaba pruebas de sus propias mentiras. Marcus se levantó de golpe y salió del cuarto, y su ensayo universitario seguía doblado en mi bolsillo. La reunión terminó en desastre, volando acusaciones por todos lados, como metralla. Esa noche, mi papá se quedó estacionado afuera de la casa de la señora Lee por horas en su patrulla. Yo lo veía desde la ventana del cuarto de lavado, él sin dejar de mirar la puerta principal, rígido, apenas controlando la rabia. La señora Lee acabó llamando a la policía para reportar acoso, lo que hizo que llegaran los mismos policías a atender una queja contra uno de ellos. Después de varias pláticas en voz baja, lograron convencerlo de irse, pero su presencia quedó ahí, flotando como amenaza. Al día siguiente llegaron las consecuencias. El DIF volvió con una orden para una evaluación de custodia urgente. Mi papá había presentado nuevos papeles diciendo que una maestra me estaba manipulando por otras razones. La trabajadora social, que no era Catherine, ya venía con una opinión formada. Había visto las pruebas de mi papá, las fotos sobre mi comportamiento preocupante, leído los reportes de mi bajo rendimiento escolar. Le mostré los moretones, puse fragmentos de las grabaciones, entregué mis documentos con una mezcla de miedo y desesperación. Ella tomaba notas, pero su cara seguía igual de escéptica. Un adolescente problemático acusando a un policía condecorado necesitaba algo más que pruebas caseras. Me preguntó por qué había esperado tanto para hablar, por qué grabé todo en secreto, qué buscaba al querer destruir la reputación de mi papá. Cada pregunta sentía como si otra puerta se cerrara. Marcus fue el que por fin rompió el silencio durante las entrevistas familiares con la trabajadora social. Estaba sentado, tieso, en la sala, con su carta de aceptación a la universidad guardada como si fuera un amuleto. Cuando le preguntaron sobre la familia, empezó despacio, escogiendo bien sus palabras. Contó que había visto años de abuso sistemático, la culpa de haber recibido ventajas a costa de mi sufrimiento, la herida moral de haberse quedado callado. Su testimonio tenía un peso que el mío no, porque era el hijo, bueno, confirmando lo que decían del chivo expiatorio. La cara de mi papá fue cambiando mientras Marcus hablaba. Pasó de estar incrédulo a enojado, y luego a algo parecido a la tristeza. Quiso interrumpir diciendo que Marcus estaba confundido, y que yo lo había manipulado. Pero Marcus sacó su celular y mostró videos que había grabado a escondidas durante años. Gabriel llorando después de provocar una golpiza, yo tratando de tapar los moretones antes de irme a la escuela, mi mamá contando los golpes como si llevara una cuenta exacta. Las pruebas eran demoledoras. Diana explotó. Acusó a Marcus de traidor, de arruinar el futuro de la familia, solo porque yo quería llamar la atención. Se remangó, mostrando sus cicatrices como si fueran prueba de mis supuestos crímenes. La trabajadora social apuntó todo: las autolesiones, las fracturas en la familia, todas las versiones encontradas de abuso y lealtad. La destrucción de nuestra familia se iba dando como una historia repetida que ella ya conocía de sobra. El departamento de policía abrió una investigación interna, pero más por miedo a meterse en problemas legales que por buscar justicia. Los compañeros que antes apoyaban a mi papá se fueron alejando, de pronto acordándose de cosas que nunca habían dicho. Su compañero llegó a decir que sí había sospechado que algo andaba mal, pero prefirió callar con tal de cuidar a la corporación antes que proteger a un niño. El sindicato le puso abogados, pero el entusiasmo se les fue acabando conforme salía más evidencia. La reputación que mi papá había cuidado tanto se desmoronó como ruinas viejas.
Yo iba y venía entre la casa de la señora Lee y casas temporales mientras el proceso legal avanzaba a paso de tortuga. Ponían fechas de audiencia solo para aplazarlas después. Los abogados llenaban todo de mociones y contramociones. Las grabaciones se ponían en duda, las verificaban, las volvían a poner en duda. Yo vivía en un limbo legal, cada día con papeles nuevos que firmar, testimonios que dar, evaluaciones que aguantar. La presión económica se sentía en todos lados. La defensa de mi papá acabó con sus ahorros. Mi mamá vendió joyas para pagar abogados. El fondo para la universidad de Marcus se fue en honorarios. Diana consiguió un trabajo de medio tiempo y todo el dinero se fue en gastos familiares, no en boletos de concierto. Incluso Gabriel echó la mano, cortando pasto y lavando coches. El abuso que antes nos tenía atrapados en la disfunción, ahora nos tenía unidos en la ruina económica. A pesar de todo, la señora Lee nunca se echó para atrás. Iba a todas las audiencias, anotaba cada detalle, peleaba contra las reglas para que yo pudiera comunicarme con mi familia. Cuando se quedó sin dinero, pidió prestado sobre su retiro y agarró un segundo empleo dando clases particulares. Otros maestros le entraron de manera discreta al fondo para los gastos legales, sabiendo que apoyar a un alumno era arriesgarlo todo. La audiencia preliminar llegó con todo el peso encima. El juzgado estaba lleno y bien dividido. De un lado los del sindicato policial, del otro maestros y defensores de niños. Declaré durante horas, contando cada año de abuso con pelos y señales. El abogado defensor trató de pintarme como alguien vengativa, manipuladora, que solo quería llamar la atención, pero las grabaciones decían mucho más que cualquier intento de desacreditarme. Mi papá fue el último en testificar, con su uniforme perfectamente planchado y las medallas reluciendo bajo las luces. Reconoció que sí aplicaba disciplina física, pero negó que fuera abuso, argumentando que todo estaba dentro de sus derechos como padre. Habló mucho de tradiciones, disciplina y honor familiar, pero cuando los fiscales sacaron las grabaciones en las que admitía haberse pasado de la raya, todo su discurso se vino abajo. Sin esa historia tan bien armada para protegerse, se veía mucho más pequeño. Al final, la jueza basó su decisión en cómo interpretó la evidencia y a quién le creyó más. Reconoció que la familia era disfuncional, que había un patrón clarísimo de castigos físicos y manipulación psicológica, aunque también habló de lo complicado de la situación, que no hubo lesiones graves y que tenía dudas sobre mis intenciones. Su sentencia fue ambigua. Papá enfrentaría cargos por agresión, pero no los más graves que querían los fiscales, y el tema de la custodia lo vería el juzgado de lo familiar por separado. Mamá decidió quedarse con papá. A pesar de todo lo que salió a la luz, lo acompañó el día de la sentencia, agarrados de la mano mientras la jueza leía el veredicto. 2 años de libertad condicional, terapia obligatoria, pérdida de la custodia, pero no de los derechos como padre. En la policía lo suspendieron mientras resolvían su caso. Su carrera siguió, pero quedó marginado a cosas de oficina. El policía ejemplar terminó siendo la advertencia de la que todos hablaban en voz baja. Diana se fue con una prima de mamá por un tiempo. Necesitaba alejarse de todo el relajo. Sus problemas de autolesiones aumentaron antes de estabilizarse con la terapia adecuada. Unos meses después me mandó una carta. No se disculpó, pero reconoció que ambas habíamos pasado por mucho dolor, cada una a su manera. Gabriel se quedó con mis papás. Era muy pequeño para que lo movieran a otro lado. Aunque servicios sociales no le quitaba el ojo de encima, seguía destacando en el básquet, pero la alegría ya no era la misma, sobre todo por todo lo que salió sobre su entrenador. Marcus decidió independizarse. Se puso a chambear en varias cosas para poder rentar un cuartito cerca de la universidad. A veces me iba a visitar. Nuestra relación cambió para siempre por el valor que tuvo al final, aunque haya sido tarde. Nunca hablamos realmente de los años de silencio ni del precio que yo pagué por su comodidad. Hay heridas que son tan profundas que ni las palabras pueden alcanzarlas, pero él estaba ahí, y eso valía, aunque no fuera perfecto. El proceso de adopción con la señora Lee fue una batalla contra el papeleo y la falta de dinero. Revisiones de antecedentes, estudios de la casa, trámites legales, cada paso costaba algo que ella no tenía. La comunidad, que antes solo chismeaba sobre nuestro caso, ahora se organizó para juntar dinero y escribir cartas de apoyo. Exalumnos contaron sus historias sobre la dedicación de la señora Lee, y hasta papás que antes dudaban, ahora querían ayudar. Aquella mujer que me abrió la puerta esa noche helada de febrero, terminó convirtiéndose en mi tutora legal, gracias a su terquedad. Empecé terapia con una especialista en trauma familiar y poco a poco aprendí a dejar de vivir en modo supervivencia. Los sobresaltos se fueron haciendo menos frecuentes. Dormir ya no era misión imposible, y la confianza empezó a reconstruirse, aunque fuera como pegar vidrios rotos. Algunos días me sentía aplastada por el peso de todo. Otros, sentía que podía ser alguien diferente, alguien sin miedo. 6 meses después del juicio, me subí a hablar ante un grupo pequeño en el centro comunitario. La señora Lee me animó a contar mi historia para ayudar a otros sobrevivientes, a darle un sentido al dolor. Al principio se me quebraba la voz y sentía que no podía, pero mientras hablaba de romper ciclos, de elegir el valor sobre la comodidad y de lo caro que sale guardar silencio, fui encontrando fuerza en la vulnerabilidad. Los sobresaltos empezaron a desaparecer.
reemplazados por algo más firme. Mi papá terminó la terapia que le ordenaron y me mandó cartas que nunca abrí. Mamá intentó buscarme a través de la familia, pero borré sus mensajes sin leerlos. La familia que fuimos ya no existía. Quedó algo roto, pero al menos más honesto. Gabriel me mandó una tarjeta de cumpleaños sin remitente. Diana publicó sobre su proceso de sanación en redes, pero nunca dijo por qué. Marcus se graduó con honores y su ensayo sobre la injusticia ganó premios que dedicó a víctimas anónimas. La señora Lee me adoptó oficialmente un jueves en una sala chiquita con solo 5 testigos, sin prensa ni discursos, solo papeles que hacían legal el cariño que ya existía. Después fuimos por pizza al restaurante donde mi papá me había jalado del brazo, recuperando lugares marcados por el trauma. El gerente, que era un chavo, me reconoció y me regaló palitos de pan con una sonrisa discreta. Pequeñas victorias en momentos comunes. El pueblo siguió adelante, con nuevos chismes, y lo de mi familia quedó en el olvido. Papá regresó a la policía, pero ya nada fue igual. Su fama manchada para siempre, aunque no le quitaron la placa. Mamá consiguió trabajo en una clínica, y poco a poco volvió a estabilizarse. La casa donde los domingos se vivía la hora de rendir cuentas, se vendió, y los abogados repartieron el dinero. Otra familia se mudó, sin saber lo que había pasado en esos pisos. En los meses que siguieron, di 3 pláticas más para sobrevivientes, cada vez con la voz más clara y el propósito más firme. No hubo premios ni reflectores, solo salones llenos de personas que sabían lo que era cargar secretos de familia. La señora Lee siempre se sentaba al fondo, y su presencia me recordaba que a veces basta con que una sola persona confíe en ti para que todo cambie. El ciclo que había atrapado a tantas generaciones se rompió, no de forma perfecta, pero sí definitiva. Mi cumpleaños número 18 llegó sin fiesta ni reunión familiar. La señora Lee me hizo mi cena favorita mientras yo llenaba solicitudes para la universidad, marcándola de primera generación y estatus independiente. Los ensayos para becas fluyeron solos, porque sobrevivir a la adversidad ya era parte de mí. Ese día, Marcus me mandó un mensaje con solo 3 palabras que decían todo sin decir nada. Diana no escribió. Gabriel estaba jugando básquet en algún lugar, quizá aún sin entender del todo entre la lealtad y el amor. El futuro se veía incierto, pero, por fin, era mío para decidirlo. El trauma siempre será parte de mi historia, pero ya no es lo único que la define. La señora Lee me echó la mano para empacar rumbo a la uni, doblando la ropa y acomodando todo en cajas mientras platicábamos sobre los planes de comida o cómo armar el horario de clases. Esas charlas tan cotidianas, después de tantos años de solo sobrevivir, se sentían como algo completamente nuevo y hasta revolucionario. Ese día ni mencionamos el pasado, preferimos pensar en todo lo bueno que venía. Al subir las cajas al coche para irnos al campus, me topé con el viejo calendario que escondía bajo el colchón, ese donde marcaba los castigos con lápices de colores, rojo para Marcus, morado para Diana, verde para Gabriel. Se me cruzó por la cabeza prenderle fuego, como si así pudiera cerrar ese capítulo de golpe, pero al final preferí guardarlo, junto con los papeles del juzgado y las notas de la terapia. Son pruebas de todo lo que pasé y me recuerdan por qué solo queda seguir adelante. El camino a la universidad nos llevó frente al juzgado, la patrulla, la pizzería y el súper, donde los chismes nunca faltaban. Cada lugar tenía sus propios recuerdos, pero ahora los dejaba atrás, sin olvidar lo vivido. La señora Lee manejaba tranquila, y cuando venía a una intersección difícil, me apretaba la mano sin decir nada. Ya casi ni hacían falta las palabras, porque entre nosotras el entendimiento fluía, como si respiráramos al mismo ritmo. En la residencia me ayudó a llevar las cajas a ese cuartito que iba a compartir con una roomie desconocida, alguien que ni idea tenía de castigos o tribunales. Mi nuevo comienzo llegó sin tener que dar explicaciones ni pedir perdón, simplemente al sacar mis cosas y ponerlas en un lugar donde el trauma no tenía espacio. En el estacionamiento, la señora Lee me abrazó para despedirse, las dos llorando sin pena alguna. Ella me salvó de formas que van mucho más allá de su testimonio o de haber pagado abogados. Esa noche, ya instalada en mi cuarto, me acosté y por fin dormí sin sobresaltarme por cualquier ruido. Del otro lado, mi roomie roncaba bajito, sin imaginarse lo grande que era para mí sentirme en paz. Por ahí, mi papá seguro estaba limpiando sus medallas, mi mamá contando historias que ya no eran castigos, y mis hermanos lidiando a su modo con lo que vino después. Pero yo estaba aquí, con 18 años y viva, demostrando que sí se puede romper el ciclo, aunque al hacerlo parezca que algo de ti se muere. A la mañana siguiente, llegaron nuevas rutinas, ahora libres de violencia. Desayuné en un comedor lleno de estudiantes que se quejaban de las clases tempranas y planeaban el fin de semana. Me senté junto a ellos, con mis cicatrices invisibles, pero ya sin dejar que ellas mandaran en mi vida. Mi cel vibró con un mensaje de la señora Lee, solo corazones y palabras de aliento. Le mandé de vuelta una foto de mi primer amanecer universitario, la luz apenas asomando entre los edificios donde me esperaba un futuro que, por fin, era solo mío. Aquí termina el video, pero me llama la atención cómo la autora deja que cada miembro de la familia encuentre su propia forma de lidiar con lo que pasó. La tarjeta anónima de Gabriel, los posts súper cuidados de Diana en redes, y el ensayo de Marcus que gana premios mientras la verdad queda escondida.